Muchas gracias por la invitación a 4TV. Me encanta que exista este proyecto. Lo necesitamos. Pues tenemos 3 años de ebullición, de transformación muy acelerada, de un vértigo de cambios en el país, de desencuentros, de desentendimientos, de atrasos, de contradicciones, de rezagos, que hacen difícil asimilar este periodo, estos casi 36 meses en los que el pueblo ha ejercido la presidencia de la República a través de Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez, me atrevo a decir, en la historia de México, el pueblo ha colocado en la presidencia a un representante que acepta representar al pueblo. Mira, yo pienso que esto es una revolución. Pienso que es una revolución porque es una transformación política, económica, social, ética, en materia de geopolítica, en materia de seguridad nacional, en materia de energía, en materia de administración. Por donde se le busque, estamos transformando el país. Y toda revolución tiene muchos momentos de incertidumbre, de zozobra, de angustia, de desconcierto, porque pues la definición de una revolución es el momento en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer y se esfuman las reglas, se esfuman las lógicas con las que estábamos acostumbrados a entender o a pensar que entendíamos el país, el mundo, etc. Y este es el caso. Por ejemplo, tenemos un rebaño de columnistas, comentaristas, analistas, con y sin comillas, que siguen viendo los movimientos de la 4T con las lógicas de la presidencia priista, con las lógicas de la alternancia panista, y eso está muerto. Y entonces no entienden qué está pasando en el país. Pero no solo es ese conjunto de personas que tienen una representación o una sobrerepresentación mediática. También es el pueblo, también es la sociedad, también son clases medias que están tratando de entender al país, a las instituciones, a la vida política, con reglas que ya no se aplican, que ya no existen. Pongo un ejemplo muy claro, el dedazo. Mucha gente está pendiente de cuál va a ser el dedazo de Andrés Manuel. Y toman la declaración de que ya no hay dedazo como un engaño, como una mentira piadosa. Pues no, es que ya no hay dedazo. El problema de muchos sectores que están como desacomodados es que no nos creen. Y cuando uso la primera persona del plural, me refiero al gobierno de la 4T, me refiero a un movimiento social muy amplio, me refiero a un partido, a todo un conjunto al que le llamamos 4T. No nos creen, por ejemplo, que no va a haber reelección. Cuando Andrés Manuel dice, no me voy a reelegir, ellos leen, interpretan y concluyen, entonces quiere decir que sí se va a reelegir, ¿no? Esto, hace unos días se publica un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que instruye a dependencias del gobierno federal a agilizar los trámites burocráticos en torno a las obras públicas que se están desarrollando y las que se vayan a desarrollar. ¿Qué interpretan? Es un decreto que nos va a ocultar toda la información financiera de esas obras. ¿Dónde leyeron eso? Lo leyeron en las reglas que se les quedaron grabadas de antaño. Lo leyeron en las reglas que se les quedaron grabadas de antaño y lo leyeron en el pasado, pero no lo están leyendo en la clave del presente. Entonces, es un momento muy emocionante. Yo creo que para empezar, se ha hecho una tarea muy importante de demolición simbólica. La política es símbolo, la política son palabras, la política es discurso.
Dan mucha risa esos que dicen, es que tú nada más puro bla, 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 ¿no? Bueno, ¿y qué crees que hizo Mandela en la vida sino puro bla, bla, bla? Y con el puro bla, bla, bla transformó todo. ¿Y qué crees que hizo Lenin? ¿Y qué crees que hizo Roosevelt? Pues dar instrucciones, hablar, escribir. No soltaron un solo balazo. Ellos, en lo personal, no fueron a cavar agujeros para hacer represas. Vivieron en el bla, 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 pero el bla, bla, bla tiene un poder muy importante, el poder del discurso. Y por extensión el poder de los símbolos. Y han sido demolidos símbolos muy importantes del viejo régimen, el Estado Mayor Presidencial, la Residencia Oficial de los Pinos. Se ha practicado una separación de poderes real y efectiva. Se ha cambiado la prioridad del presupuesto nacional, que estaba enfocado básicamente a satisfacer intereses privados, y se le ha redireccionado a satisfacer necesidades públicas. Esto es una revolución. Se ha terminado con prácticas corruptas muy, muy acendradas, muy arraigadas. El huachicol, por ejemplo, es un caso concreto, era un grifo abierto en las finanzas del Estado por el que se nos iba un montón de presupuesto. Eso se ha acotado casi hasta reducirlo a cero. Se avanza en el combate a la facturación falsa, se avanza en el combate al lavado de dinero, a la triangulación de recursos, etcétera. ¿Hay corrupción? Sí, por supuesto que hay corrupción. En Noruega hay corrupción. En la Corte Celestial hay corrupción. El problema no es que haya corrupción o no, el problema es que haya decisión de combatirla. Y me parece que aquí está en el centro del proyecto gubernamental la decisión de combatir esa corrupción. Mucha gente se desespera porque sigue habiendo corrupción. Sí, no se puede erradicar en 3 años lo que se larvó en 40. Es muy ilustrativo que hay gente muy desesperada preguntando, ¿dónde denuncio? ¿Dónde denuncio? No encuentro dónde denunciar. Espérense tantito, es que ni siquiera hay las instancias para denunciar. Estamos construyendo instancias de denuncia. ¿Dónde ejerzo mis derechos? A ver, espérense, estamos poniendo aquí la ventanilla para que ejerzan sus derechos. Hay una impaciencia social maravillosa, una impaciencia que muchas veces rebasa al poder público, generado a partir de esa misma impaciencia. Se generan desencantos, ¿no? No, son más de lo mismo, ya ven, llevo un mes y no me ha llegado mi tarjeta del bienestar, etcétera. Bueno, esa impaciencia es el motor de la transformación. Me maravilla que exista. Hay mucho desencanto en otro sentido, hay desencanto de las clases medias, por ejemplo, los sectores académicos, sectores de trabajadores de la cultura, de organizaciones no gubernamentales, porque hubo una mala interpretación de esos sectores de cuál era el proyecto de país que se iba a poner en marcha. Realmente me parece que mucha gente en 2018 fue a votar por Andrés Manuel pensando que su vida y concretamente sus finanzas iban a experimentar una mejoría inmediata. Y el proyecto de Andrés Manuel no prometía eso. Prometía darle prioridad a los pobres. Pero mucha gente leyó con lo que se dice en inglés el wishful thinking, ¿no? con una lectura deformada por una esperanza que no se justifica, que la consigna era por el bien de todos, primero la clase media. Y no era cierto, era por el bien de todos, primero los pobres. Esto pues genera desencantos, desde luego. ¿Cómo es posible que no haya mejorado mi situación? ¿Cómo es posible que incluso que haya empeorado? Porque sí, es decir, hay gente que ha perdido contratos, que trabajaba para el gobierno. Bueno, con la pena, es decir, siempre se propuso un combate al intermediarismo, ¿no? A estas organizaciones que viven de jalar fondos del Estado
gastárselos en su propio mantenimiento y lo que sobra usarlo en beneficio social, pues esta es una de las grandes deformaciones del neoliberalismo. Y hay un ejemplo precioso de esto, de este desencanto, ¿no? Que es un sector de trabajadores de la cultura X que hace una petición en Change.org diciendo, ay, nuestro sector está muy desamparado, pues pedimos la intervención del presidente para que establezca una pensión muy modesta de 20,000 pesos mensuales para nuestros adultos mayores. Y pues suena hasta razonable, de no ser porque la pensión para adultos mayores ya está establecida y es de la 10ª parte. Y realmente estas personas no se dan cuenta de que no hay justificación para que una artista o intelectual gane en su pensión 10 veces más que una señora de la limpieza, que un campesino, que un carpintero. No les entra en la cabeza porque tenemos una estructura muy clasista, ¿no? Hay otro ejemplo maravilloso del desencanto que es ante las medidas del gobierno federal para pasarle tareas a las Fuerzas Armadas, desde la tarea de la seguridad pública, que es la más obvia, hasta la tarea de construir el aeropuerto o el tren o lo que sea, brincan y dicen, tú nos prometiste sacar al ejército de las calles y regresarlo a sus cuarteles. Sí, fue una promesa que se hizo en 2006. Para 2012 ya nos estaba proponiendo eso y para 2018 menos, porque el país es dinámico y cambia. Y porque evidentemente la institución más sólida que se hereda de un régimen podrido son las Fuerzas Armadas. Creo que se cometió un grave error, una grave equivocación que nos ha costado mucho, que fue subestimar el grado de pudrición en el que se encontraba el aparato estatal en su conjunto. Los poderes de la Unión, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales. Nunca se pensó que fuera de tal tamaño, de tal extensión y de tal profundidad la corrupción. Y pues en el ejercicio del poder así ha ido siendo posible darse cuenta de que en donde metas el dedo sale pus. Pero bueno, creo que el México de 2021 es radicalmente distinto al México de 2018. Desafío a alguien a que sostenga lo contrario. Desafío a que me digan, no, nada ha cambiado, todo sigue igual. Díganme, todo está peor y argumentenme por qué. Yo creo que ha habido un cambio muy radical en estos 3 años y esperemos que los podamos multiplicar por 10 y que sean 30 si el ejercicio soberano de la voluntad popular lo permite. Tenemos un problema gravísimo y casi insoluble. Nosotros, la 4T, los movimientos sociales agrupados en torno a la 4T, el partido, el gobierno, las bancadas, aceptamos jugar en las reglas del viejo régimen. Y aceptamos jugar con las reglas del viejo régimen por 2 razones fundamentales. Y es que la alternativa era irnos a las armas. E irnos a las armas implica un problema que es por un lado moral y por el otro lado práctico. El lado moral es que tienes que matar y el lado práctico es que te matan. Y no tienes ninguna garantía de que las cosas salgan como querías. Cuando tú declaras la guerra, sabes la fecha en que la declaraste, pero no tienes idea de la fecha en que la vas a dar por terminada y en qué circunstancias. Compañeras y compañeros de izquierda a mí me cuestionaron mucho antes del 18 y me decían,
Ya, o sea, les robaron la elección en 88, se las robaron en 2006, les compraron la presidencia en 2012. ¿Ya cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a escarmentar? Y yo les decía, bueno, ¿cuántas guerrillas les derrotaron a ustedes y a qué costo? Eh, entonces tomamos una decisión fundamental, que fue transitar por las reglas que la oligarquía neoliberal impuso para disputar el poder. Y con esas reglas logramos reventarles la hegemonía. Y digo reventarles y uso deliberadamente un término confrontativo porque lo que hubo en 2018 no fue una elección, fue una insurrección popular. El pueblo se alzó en urnas para quitar al neoliberalismo. Y en esta perspectiva, pues, estamos viviendo una revolución que se entroniza 6 meses después, que cumple una primera etapa, como ya la caracterizamos, y que se enfrenta ahora con el desafío de seguirse desarrollando en los moldes institucionales que heredó. Es decir, con un Instituto Nacional Electoral que está diseñado para que nada cambie, está diseñado para negar el espíritu del artículo 39, que le otorga al pueblo soberano la facultad de alterar en todo momento su forma de gobierno. El INE está hecho para impedir eso, tengámoslo claro. Está hecho para despolitizar a los partidos políticos, está hecho para hacerlos a todos iguales, está hecho para convertir la política en un negocio de asesorías, de marketing político, de abogados, de burócratas. Tiene facultades absolutamente absurdas y desmesuradas, o sea, el INE se arroga la facultad de nombrar a los dirigentes de un partido, se arroga la facultad de vetar los estatutos de un partido, se arroga la facultad de cumplir o no sus obligaciones constitucionales y de decir, si no me dan el dinero que estoy exigiendo, no hay consulta, por ejemplo. Extorsiona al país el INE, es un extorsionador, un chantajista, ¿no? Es un secuestrador de la democracia. Que además está recibiendo un rescate por su secuestro todos los meses, o sea, Lorenzo Córdoba está recibiendo mes con mes más de 300,000 pesos. Bueno, esto implica que tenemos que cambiar régimen de partidos, tenemos que cambiar instituciones, el Tribunal Electoral es otro horror, el Poder Judicial de la Federación es un horror. Y tenemos que cambiar las reglas desde las reglas mismas, desde la propia legalidad instituida. No nos podemos salir de allí. Este es un desafío muy complicado. Y yo me atrevo a pensar que no lo vamos a poder superar si no conseguimos conjugar el poder público con el poder social, con el poder desde las calles, con el poder popular, con la movilización de la gente, con las casas, los barrios, las escuelas, las fábricas, las clínicas, las comunidades, los ejidos. Tienen que confluir en esto. Esa es la carne de la transformación. Sin esa carne no vamos a ningún lado. Andrés Manuel puede tener las mejores intenciones transformadoras, pero un presidente sin pueblo no puede transformar a un país. Y sabemos que un país o un movimiento sin presidente tampoco puede avanzar mucho. Entonces, pues tenemos 3 años con las mejores condiciones posibles para enfrentar las peores circunstancias posibles, que son hacer esta transformación. Una reforma política, una reforma judicial y una reforma institucional, porque además hemos heredado una aberración, que es el conjunto de organismos autónomos, la Comisión de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto de la Transparencia, el no sé qué, el de Comunicaciones, que son instituciones creadas para atomizar el poder neoliberal y anclarlo con todas las tachuelas posibles a las estructuras del poder. Entonces, tenemos cosas realmente
anómalas, como que un juez puede decidir sobre la política energética del país y amparar a un güey que no le da la gana perder su contrato leonino. Por ejemplo, tenemos cosas tremendas como que una comisión autónoma tiene la facultad para detener una política pública. Esto no tiene ningún sentido. Cuando la oligarquía neoliberal habla de contrapesos, bueno, respeten su propia teoría liberal, lean a Montesquieu y entérense de que el sistema de contrapesos de una sociedad democrática consiste en la división de poderes entre un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Ah, no, pero ellos despedazaron al ejecutivo en 26 organismos autónomos y no contentos con eso, hicieron atrocidades como, fíjate, la Comisión Federal de Electricidad la volvieron 7 empresas que están obligadas por ley a competir entre sí, que tienen prohibido intercambiarse información. De ese tamaño. ¿Para qué? Pues para acabar con la Comisión Federal de Electricidad y entregarle en bandeja de plata el mercado a los generadores privados. Así de simple. No hay otra explicación lógica posible de por qué hicieron esa canallada con una entidad pública que ha sido el brazo izquierdo del desarrollo nacional, porque el brazo derecho ha sido Pemex, con el cual hicieron otro tanto. Entonces tenemos que reconstituir esto. Tenemos que tener un poder ejecutivo que sea capaz de establecer políticas públicas, sancionadas por el legislativo, de acuerdo. Pero no es posible que el poder ejecutivo esté atomizado en una presidencia, 14 instituciones autónomas que pueden estar saboteando, boicoteando, paralizando al país, que además son un dispendio espantoso. Por ejemplo, antier salió la noticia, bueno, no es noticia, salió la suma o la división de que el sueldo de los 11 consejeros electorales equivale al salario de 300 médicos. Y así están todas las comisiones autónomas y los organismos autónomos y los institutos. Y uno dice, a ver, yo estoy de acuerdo, el trabajo de un consejero electoral pues esté especializado, no le salva la vida a nadie, como si lo hace un médico, pero bueno, seamos tolerantes, concedamos, cedamos ante su ambición y digamos que pueden ganar el equivalente a 5 salarios, el equivalente a 5 médicos, o a 10, pero no a 30. Esto es una obscenidad, esto es un descaro, esta es una falta de decencia. Y eso permea todo el aparato administrativo, sin contar con que en el Ejecutivo propiamente dicho, pues está enquistada una burocracia a la que no le da la gana cambiar. El Poder Ejecutivo mismo es un terreno de batalla entre la 4T y una casta burocrática residual que ahí sigue y a la que Andrés Manuel le llama el elefante reumático. Me parece que seguimos viendo el panorama mediático con las reglas de antes. Y ahí nos seguimos equivocando todos, ellos y nosotros. Por ejemplo, seguimos viendo al aparato de los medios oligárquicos, esos medios que no usan el dinero para hacer información, sino que usan la información para hacer dinero, que son sociedades anónimas. Lo seguimos viendo como el gran monstruo todopoderoso, omnipresente, y ya no lo es, no lo es. Han perdido poder, han perdido cobertura, han perdido presencia, han perdido dinero, han perdido todo, ¿no? Estamos en un escenario muy incierto en el que se cruza nuestra revolución nacional con una revolución mediática mundial. O sea, doble incertidumbre, porque estamos en una transición en la que los medios convencionales, sean electrónicos o impresos, han cedido muchísimo terreno a nuevas formaciones digitales.
Eh, y en la eclosión de formaciones digitales que son las cuentas, desde las cuentas personales de la gente en Instagram, Facebook, Twitter, que son pequeñitos medios, ¿no? Que están lanzando mensajes todo el tiempo, youtuberos que son algo como un poquito más estructurado, medios nativos de internet que ya son pues medios por derecho propio, estructurados con una línea editorial, con una mesa de redacción, con información, etcétera. Pero lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y estamos en esta incertidumbre, ¿no? A mí me alegra mucho que nos haya tocado ejercer el poder ejecutivo en esta época de la historia, porque si nos hubiese tocado en 2006, es decir, si se hubiese respetado el resultado real de la elección de 2006 y no hubieran impuesto a Felipe Calderón, los medios nos habrían despedazado, porque no había redes sociales. Nos habría ido como, posiblemente como le fue a Cristina Kirchner, hace apenas unos años, la despedazaron los medios oligárquicos, Clarín, La Nación, etc. ¿Quién despedazó al gobierno del Partido del Trabajo en Brasil? Los medios oligárquicos. Y nosotros nos toca un poquito más avanzados y ya tenemos ahí sí contrapesos. Ahí sí tenemos una serie de formaciones embrionarias, incipientes, precarias, insatisfactorias, defectuosas, pero que están empezando a gestar formas de información distintas a las de los medios convencionales. Falta mucho. Me parece que en ese escenario el papel de la 4TV es justamente la de la conformación de un medio nativo de los medios digitales, que no va a confiar tanto en las ondas hertzianas como en las redes, que se va a constituir allí, que va a pensar en las lógicas de las redes, que ya no son lógicas de streaming necesariamente, lógicas en tiempo real en las que tú estás cachando una emisión y si no la cachaste te la perdiste. No, o sea, ya estamos pensando en otras lógicas, ¿no? Que puede conjugar video con imagen, con texto, con una libertad inexistente para los medios convencionales. Y yo esperaría, en primer lugar, que ejerciera su libertad, la libertad que le permite este entorno tecnológico, conjugándola con un ejercicio de estricto rigor informativo. Es decir, que se estructurara como un medio, que tuviera la claridad de lo que significa un medio en términos de que es una sedimentación de cosas, es decir, tiene por un lado una plataforma tecnológica, que puede ser la imprenta, puede ser las ondas hertzianas, puede ser internet, y luego tiene una organización humana, y luego tiene una organización financiera, administrativa, y luego tiene una línea editorial, es decir, la línea editorial es indispensable porque si no hay línea editorial, mentira que existan medios objetivos, eso es un engaño. Los medios son aparatos ideológicos y tendrían que ser capaces de un ejercicio de honestidad y de confesarlo y de admitirlo, lo cual no significa que mientan, ¿no? Es decir, una cosa es la ideología y otra cosa es la veracidad. Pero tienen que tener una visión del mundo, tienen que tener una claridad de sus prioridades. Y tiene que tener una sintaxis propia y un estilo propio. Una sintaxis gráfica, visual, textual, etc. Y tiene que tener clara su imagen de público y su imagen de insumos mediáticos y tenerlo todo como bien estructurado. Y me parece que una vez que tenga eso tendría que darle voz al pueblo. Eso esperaría yo de 4TV, que le dé voz a la gente que sigue sin tener voz, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, a pesar de que hemos construido periódicos, de que hemos hecho medios alternativos, de que hemos inventado blogs y inventado
lo que sea. Pero hay mucha gente que no tiene una tribuna y que tiene mucho que decir. Y esperaría, desde luego, que sea capaz de enfrentar la infodemia, toda la campaña de mentiras que se vierten día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, en contra de la 4T, y que hay que entenderla como un ejercicio no legítimo, pero sí lógico y normal, de una oligarquía desplazada, desesperada, iracunda, sin argumentos, sin proyecto de país, que no tiene más propuesta que la de volver al Peñato, o al Calderonato, o al Foxato, o al Cedillato, o al Salinato, es decir, al desastre, como lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil. ¿Qué proyecto tenía? Pues volver al horror neoliberal. ¿Qué proyecto tenían los golpistas bolivianos? Pues volver al horror. ¿Y qué proyecto tiene el actual presidente ecuatoriano? Pues la vuelta al horror. Y esperemos que el chileno, este fascista, no gane la elección, porque entonces sería volver a un pinochetismo sin Pinochet. Bueno, esto es lo que ellos pretenden, es lógico que lo pretendan, no hay que tenerles rencor por ello, pues así son, eso quieren. Es decir, ellos creen que es más importante mantener a 11 de sus sirvientes que a 300 médicos. Es así de claro. Bueno, nosotros queremos darle prioridad a los 300 médicos, sin renunciar a tener un órgano electoral. Tenemos que contar estas historias y tenemos que contar esta verdad y confrontar todas las mentiras. ¿De qué la giras? ¿A qué le tiras? Después de una juventud de militancia intensa, viví buena parte de mi vida sin tener una militancia política directa, es decir, mi proyecto político era trabajar en la jornada, mi proyecto político era la jornada, que no es un proyecto partidista, pero sí es un proyecto político e ideológico. Pues voy a hacer una confesión aquí, un poco escandalosa, que me da vergüenza, pero es que pues yo tengo un gran motivo de agradecimiento para con Felipe Calderón, porque si yo estoy en el López Obradorismo es gracias a él, gracias a Felipe Calderón, porque la verdad es que yo estaba viendo los toros desde la barrera en 2006, por ejemplo, como los vi un poco desde la barrera en 2000 y en el 94. En 88 sí me metí al bochinche. En 2006 fue tan indecente el fraude y tan evidente que lo que se venía era espantoso, que me dije, yo tengo que salir a la calle a manifestarme a favor de López Obrador. Y pues poco después del plantón empecé como a trabajar con círculos de estudio, fundé uno en mi colonia, empecé como a dar pláticas de temas muy variados, en el espíritu de que había que despertar las conciencias y explicar qué estaba pasando. Y pues hice canciones para el movimiento, ¿no? Para el movimiento en defensa del petróleo, para los movimientos en contra del feminicidio, para estas cosas, para los 43 de Ayotzinapa, y pues me pareció que había que trabajar en esto, que valía la pena, que era un proyecto importante y que había que estar en el lado correcto de la historia, aunque no ganáramos nunca, porque nunca pensé que fuéramos a ganar, la verdad. Me parecía como disparatado, ¿no? Pues me fui involucrando y después yo nunca he pretendido ser más que un militante de base, porque ahí es donde me siento cómodo y a gusto. Andrés Manuel me llamó, me pidió ayuda en algunas cosas, textos, correcciones, en fin. Y lo he ayudado quizá desde 2008, 2009, 2010,
hasta la fecha, en los mismos términos, es decir, no tengo cargos, no tengo responsabilidades, no tengo salario, no tengo nadie a mi cargo. Soy un militante del gobierno de la 4T, soy un militante de Morena. He aceptado a regañadientes algunas responsabilidades y me he zafado lo más pronto que he podido, porque la verdad es que no me gusta la política. Me parece horrible la política y me preocupa más, digamos, como resolver cosas en donde puedo ayudar a resolver que estar, ya no digamos participando, ni siquiera atestiguando los pleitos y las competencias por cargos y por prebendas y por... Eso me parece horrible, ¿no? Y creo que es un poco inevitable, es decir, creo que nos vamos a tardar un buen tiempo explicándole a la gente y haciendo que la gente realmente entienda que la autoridad no es algo que uno pueda arrogarse a sí mismo, sino que es algo que te depositan los demás y que además uno no debe desear el poder y que más bien debería verlo como algo indeseable y verlo como un sacrificio inevitable al que te empujan las convicciones, que como una posibilidad de prosperidad o fama personal, ¿no? Este es mi papel y en ese papel pues cualquier oficina del gobierno que me pida algo, pues estoy dispuesto a apoyar. Si me piden que lleve unos documentos de una oficina a otra, con mucho gusto los llevo, si de eso se trata. Si se trata de ayudar a elaborar un plan, con mucho gusto ayudo en la medida de mis posibilidades. Me han pedido tareas imposibles, en las que he fracasado miserablemente. Por ejemplo, me pidieron que estuviera en un grupo para evaluar el bienestar, ¿no? Como una alternativa al Producto Interno Bruto. Bueno, no entiendo nada, no entiendo ni piña de esas cosas, no le sé esto. Y huí de allí, ¿no? Y en cambio, pues he participado en otras cosas de las que me siento muy contento. Eso es.